seré su anfitrión hoy. Quiero darles las gracias por darnos su tiempo para asistir a este webinario de esta noche y por supuesto escucharemos cosas muy emocionantes de parte de nuestro invitado especial como siempre sucede. Quiero decirles algo sobre él. Casi todos lo conocen, pero en caso de que alguien sea nuevo y que alguien no sepa quién es el doctor Gottman, bueno, siempre es un placer para mí recordarles a quién están escuchando. El doctor Jimmy Gottman es un médico certificado con mucha experiencia académica y administrativa y en medicina clínica. Básicamente es un médico practicante, tiene su propio consultorio y él se graduó de medicina en la Universidad de Calgary en Alberta. El doctor Gottman después se fue a la Universidad Emory a estudiar medicina de urgencias, donde fue jefe de residentes en en el área de medicina de urgencias en Emory. Después se volvió en instructor de medicina de emergencias en la Universidad de Montreal y bueno, no solamente se ha convertido en un médico prominente en el área de urgencias, sino que ha enseñado esta área de la medicina a otros médicos. Estamos hablando con un gran médico, estamos hablando con alguien con mucha experiencia. Él ha sido miembro de la comisión directiva de médicos y muchas asociaciones médicas en Canadá. Ha sido instructor de miles de médicos y estudiantes de medicina y tiene experticia en el papel del glutatión, la salud y la enfermedad y ha dedicado un cuarto de siglo a dar cátedra sobre este tema, ha aparecido en radio, en televisión, en internet y es autor de un bestseller que ya está en su quinta edición sobre el glutatión, que es visto como una publicación tipo piedra angular en la investigación científica del glutatión. El doctor Gottman probablemente es responsable más que cualquier otra persona en el planeta por educar a más personas sobre el glutatión. Entonces es un placer tenerlo aquí y le damos la bienvenida a la sesión de esta noche. Doctor Gottman. Probablemente su micrófono esté en silencio, doctor. No escuchamos al doctor Gottman. Not yet. Todavía no lo oímos. Testing, 1, 2. There we Okay, go. perfect. Listo, yes. ya escuchamos al doctor Gottman. Muy bien. All right. Little glitch over there. Bueno, Here I am. Thank you una very much pequeña for the falla, pero introduction. bueno, muchas gracias, Doc, por tu presentación. De Always nada. my pleasure to be here. Es un placer para mí So, estar aquí. let's get right into Entonces, it. Let me entremos just, en materia. Share Permítanme my screen over here. compartir mi pantalla. There, how's that? ¿Qué tal se ve? Excellent. We got it. Excelente. Good. Ya tenemos su pantalla, doctor. Adelante. Let me try that again. Hold on. Déjenme intentarlo nuevamente. Regálenme un segundo. All right, there we go. Muy bien, ya tenemos So, lista la pantalla. Entonces, today we're going to discuss hoy another vamos a popular hablar topic, de otro tema Parkinson's muy disease. popular, que es la enfermedad And a de lot of people have Parkinson. been asked for this to be Muchas reviewed, personas so, me han pedido que hagamos una so here we revisión go. sobre este tema, entonces aquí lo tenemos. Parkinson's disease La enfermedad de is Parkinson classified se ha as clasificado a neurodegenerative como disease. una enfermedad neurodegenerativa. Hay muchas otras enfermedades dentro de esta categoría, como la enfermedad de Alzheimer, de Huntington y muchas otras, pero todas estas comparten algo en común. Partes del cerebro, del sistema nervioso, sufren de degeneración de las células nerviosas y a una velocidad acelerada. En este caso, la parte del cerebro que se afecta en mayor medida es la que está involucrada con el control del movimiento. Esto sucede en lo que llamamos el cerebro medio, específicamente en un grupo de células que conforman
La sustancia negra puede considerarse un desequilibrio entre las acciones de dos neurotransmisores, la dopamina y la acetilcolina. Hay varios síntomas que son el resultado de este proceso que tienen que ver con el movimiento, el habla, la cognición, toda una amplia gama de diferentes problemas. Uno de los primeros síntomas que se observan es el inicio de temblores. Otro nombre de la enfermedad de Parkinson es la parálisis temblorosa. Normalmente empiezan estos pacientes a tener movimientos muy involuntarios, muy sutiles en la mano, pero empiezan a degenerar hasta que son movimientos incontrolables, temblores incontrolables. Más adelante se empieza a notar un movimiento más lento, algo que llamamos bradicinesia. Brady significa lento en latín. También aparece la rigidez del movimiento. Esto puede probarse a través de exámenes físicos donde el médico le pide al paciente que mueva sus articulaciones encontrando una resistencia involuntaria. Esta rigidez puede llevar a problemas de equilibrio o lo que llamamos inestabilidad de la postura, y todo esto lleva finalmente a anormalidades al caminar. Básicamente se observa un paso muy lento, con pasos muy cortos, muy torpes al desplazarse. Y desafortunadamente a largo plazo hay una consecuencia que es el efecto de Parkinson en el resto del cerebro. Esto pasa con el transcurso del tiempo y esto lleva a un deterioro cognitivo acompañado de ansiedad y depresión, y de hecho estos pueden ser los síntomas más difíciles. Aquí vemos un corte transversal del cerebro. Específicamente estamos señalando algunas de las áreas que se ven afectadas por Parkinson. Vemos una área que se llama sustancia negra, donde las rutas de la dopamina se deterioran con el paso del tiempo, lo cual empeora todos estos problemas. Aquí nos estamos enfocando en la sinapsis, que es donde se transmite la dopamina. Vemos en la parte de arriba una sinapsis normal. Esta es la manera como se comunican entre sí las células del sistema nervioso. La dopamina pasa de una célula a otro a través de una sinapsis, pero cuando sucede esto en células con Parkinson, la transmisión es mucho más lenta y esto, por supuesto, genera un trastorno del movimiento. Ahora, ¿por qué sucede esto? Hay varias razones por las cuales esto puede ocurrir. Una, por supuesto, es la genética. Puede ser que simplemente una persona haya heredado genes defectuosos de un padre, ¿no? Del padre o de la madre, lo cual lleva a la enfermedad de Parkinson, pero también hay otras toxinas, metales tóxicos que pueden provocar Parkinson, como el aluminio, el hierro, metales pesados que se ha comprobado que están involucrados con muchos otros contaminantes del aire, del medio ambiente, y estos pueden causar la enfermedad de Parkinson. Lo mismo pasa con algunas infecciones virales, y además el traumatismo craneoencefálico repetido puede causar la enfermedad de Parkinson. Es lo que llamamos el Parkinson del pugilista, del peleador, es lo que le pasó al famoso boxeador Muhammad Ali. Y hay muchas otras personas famosas que sufren de Parkinson, como Michael J. Fox, Alan Alda, Ozzy Osbourne, y todas estas personas tienen la enfermedad de Parkinson. Entonces, ¿en dónde entra el daño de los radicales libres? ¿Dónde entra el estrés oxidativo? ¿Cuál es el papel del glutatión en esta enfermedad? Podemos regresarnos a 1991, cuando los investigadores observaron que el daño a los radicales libres era un factor muy claro para el desarrollo de la enfermedad de Parkinson. Este artículo hace una revisión de la hiperoxidación a través del hierro,
la dismutasa también, y bueno, muchas otras sustancias. Y por supuesto aquí se analiza el antioxidante maestro, que es el glutatión, y aquí incluyeron 90 referencias más para validar su punto de vista en el sentido de que el estrés oxidativo y el daño de los radicales libres tiene un papel en esa enfermedad. Finalmente, el papel del agotamiento del glutatión juega un papel muy importante en la patogénesis de la enfermedad de Parkinson. Y aún así, en 1991 ya se sabía que a nivel cerebral el glutatión puede ser tan bajo como 2% de lo normal. 2% es realmente drástico. Nuevamente, estos son hallazgos que tienen 30 años ya. Pero el glutatión y el Parkinson, bueno, eso es algo que se ha examinado extensivamente. Hay muchas preguntas acerca de si la pérdida del glutatión es una causa o un resultado de la enfermedad, pero estamos muy cerca de encontrar una respuesta. Una consideración más importante es si elevar los niveles de glutatión puede afectar de manera positiva el resultado. Y esto ustedes verán que esto, bueno, ya se ha contestado. En este estudio más reciente, los científicos mostraron interés en darle seguimiento a los niveles de glutatión en pacientes de Parkinson prodromal, es decir, que estaban iniciando, que les estaba empezando la enfermedad de Parkinson, y se ha sugerido que medir el glutatión en estos pacientes puede ser una herramienta de detección para la enfermedad de Parkinson. Entonces, esto por sí solo es un hallazgo muy importante. Ahora, en los últimos años, los científicos han podido determinar que el glutatión tiene un papel activo en el cerebro. Han utilizado escaneos, han utilizado espectrografía de resonancia magnética para poder enfocarse en el área del cerebro que se ve más afectada por la enfermedad de Parkinson. Como lo mencionamos antes, es la sustancia negra, y lo que han encontrado es un aumento en la toxicidad por hierro y un decremento sustancial en los niveles de glutatión. Esto se puede comprobar en niveles cerebrales sin tener que hacer una biopsia, lo cual es un avance muy importante en la tecnología. Si regresamos a algunas cosas muy básicas que conocemos muy bien, bueno, el papel de la dopamina en la enfermedad del Parkinson. Los investigadores aquí discuten o dicen que el agotamiento de la dopamina, lo cual es un fenómeno bien establecido en la enfermedad de Parkinson, este agotamiento de la dopamina aumenta a medida que envejece el cerebro. En el estudio señalaron, todavía más importante, que el glutatión también baja con la edad. ¿Qué hacemos entonces con esta información? Bueno, lograron ellos correlacionar el grado de pérdida de glutatión con la severidad del agotamiento del glutatión. En otras palabras, la pérdida de dopamina se correlaciona perfectamente con la pérdida de glutatión. Una revisión aquí, el agotamiento de la dopamina también lleva al Parkinson muchas veces. Entonces, el tratamiento principal para el Parkinson consiste en aplicar diferentes medicamentos para restablecer los niveles normales de dopamina. El problema con esto es que la dopamina por sí misma tiene cierta toxicidad, y después de ciertos años, la suplementación de dopamina o con dopamina, de hecho, daña las células involucradas. Es por eso que la terapia con dopamina deja de tener efectos después de algunos años, y esto es un gran problema. Lo que estos investigadores han encontrado es que el elevar los niveles de glutatión en realidad puede ofrecer protección de la toxicidad, contra la toxicidad de la dopamina. Es decir, la terapia de dopamina se puede continuar más tiempo utilizando este abordaje que implica el uso del glutatión. Es un hallazgo muy, muy importante.
taking advantage of another progress in Aprovechando technology, también otros avances de la tecnología, los científicos recientemente además han profundizado más para determinar las anormalidades genéticas y se han examinado estas anormalidades en el gen M1 y queda claro que las personas con ciertas aberraciones genéticas de glutatión tienen un mayor riesgo de desarrollar la enfermedad de Parkinson. Entonces, pronto vamos a poder detectar los niveles de riesgo desde el nacimiento. Muy probablemente veamos que estas tecnologías se van a aplicar rutinariamente en un futuro cercano. Regresemos entonces a la pregunta crucial. ¿Aumentar los niveles de glutatión nos ayudaría con esta enfermedad? En 2008, bueno, esta pregunta se presentó a la comunidad científica y los neurólogos cuestionaron por qué no se trata de reabastecer los niveles de glutatión en la enfermedad de Parkinson, y a esto le llamaron el elefante que está en la sala. No sé cómo se traduzca esto en español y en francés, pero sí, cuando hablamos de un elefante en el salón, quiere decir por qué nadie está hablando de algo que es muy obvio, por qué nadie habla de algo que todo mundo puede ver. Es una buena pregunta. Entonces, veamos más investigación. Se analizó el uso de antioxidantes en la enfermedad de Parkinson y de Alzheimer. En palabras de este equipo de investigadores, dijeron que este tratamiento con antioxidantes es una opción muy prometedora y se ha pedido que se acelere esta investigación porque parece ser muy prometedora en animales. Claramente el aumento del glutatión tiene un potencial significativo. En este estudio italiano, los investigadores inyectaron intravenosamente glutatión en pacientes con enfermedad de Parkinson temprana, 4 veces por día durante un mes, y lograron mejoras del 25% en sus síntomas. Esto se pudo demostrar. Sin embargo, los pacientes regresaron a sus funciones de línea base muy rápidamente. Regresaron a sus funciones de línea base. Entonces vamos a echarle un vistazo a esto. Les voy a mostrar un video de los efectos del glutatión aplicado de manera intravenosa en pacientes con Parkinson. Espero que funcione el video. Aquí vemos a un paciente en el consultorio médico. Se le ha pedido que camine de un lado a otro en este corredor. Hemos visto que los pacientes con Parkinson tienen muchas dificultades para moverse. A este paciente se le aplicó glutatión intravenoso y vean qué mejora tan grande. Es de notar. Es increíble. El problema es que el paciente volvió a su incapacidad normal tan pronto como regresó a casa. Es decir, llegó a casa y en ese momento sus síntomas regresaron. Entonces, esto es porque sus niveles de glutatión intravenoso se consumieron en minutos. La vida media de el glutatión intravenoso se mide en minutos. Sin embargo, esto muestra el enorme potencial del glutatión. Entonces, ¿qué pasaría si lográramos elevar el glutatión de una manera más sostenida para que no desaparezcan sus efectos tan rápido como cuando se aplica intravenosamente? Bueno, el fármaco que utiliza más la profesión médica para elevar el glutatión es algo que llamamos NAC. N-acetilcisteína. Esta es una manera muy efectiva de elevar los niveles de glutatión, pero además tiene varios problemas, incluyendo algunos efectos adversos muy claros. Entonces, se ha hecho un llamado para que se haga investigación para que se demuestre
el uso de la N-acetilcisteína. No hay una respuesta muy clara y lo que se ha mostrado es que la NAC hasta cierto punto puede puede compensar la pérdida de dopamina en los pacientes con Parkinson. En este estudio doble ciego se les aplicó a varios pacientes NAC y un placebo durante algunos meses y finalmente se hicieron escaneos cerebrales y se reportó una mejora significativa en el sistema de dopamina, lo cual ha pedido que se hagan estudios para analizar también mejoras a nivel clínico. En este estudio, la NAC intravenosa se utilizó claramente mostrando mejoras tanto a nivel de niveles de glutatión en cerebro y en la sangre en estos pacientes examinados. Entonces, como hemos comentado en otras sesiones, el aminoácido cisteína es un precursor muy importante de glutatión, pero hay que señalar que la cisteína necesita suministrarse de una manera biológicamente activa. La cisteína común y corriente parece que no funciona y esto es lo que vieron aquí. Se utilizaron acetilcisteína de tal manera que hay investigación muy activa que está analizando los diferentes métodos vectores de la cisteína para mejorar los niveles de glutatión, en particular en casos de enfermedad de Parkinson. El Immunocal es uno de estos vehículos vectores de cisteína. El doctor Daniel Isben ha estado trabajando con Immunocal desde hace muchos años y publicó hace varios años un artículo sobre el Immunocal y lo describió como una manera de proporcionar neuroprotección. Repito, neuroprotección contra diferentes retos cerebrales inducidos por la formación de radicales libres y de estrés oxidativo. ¿Y esto cómo funciona? Bueno, esto ayuda a elevar los niveles de glutatión. Y finalmente se hizo un estudio en Tailandia. Se utilizó el glutatión en un grupo de control, en un estudio, en un grupo placebo también, y como se esperaba, los niveles de glutatión aumentaron significativamente con el uso del Immunocal, así como otras mejoras bioquímicas que pudieron observarse. Entonces, como resumen, el daño a los radicales libres y el estrés oxidativo son muy evidentes en la enfermedad de Parkinson. Podemos ver una caída en los niveles de glutatión incluso en las etapas más tempranas del proceso de la enfermedad. El glutatión cae con el paso del tiempo, lo cual puede correlacionarse con la gravedad de la enfermedad. Las personas que tienen abnormalidades en los genes del glutatión son más susceptibles al desarrollo de la enfermedad de Parkinson. El elevar los niveles de glutatión ha demostrado preservar la actividad de la dopamina y finalmente el elevar los niveles del glutatión también ha demostrado ser una estrategia muy prometedora. Entonces, pues muchas gracias. Gracias por su atención. Excellent. Excelente. Gottman, thank you so Doctor much. Gottman, muchas gracias. If anyone has any questions, Si alguien tiene alguna Q&A pregunta, section por down there. favor anótenla en el cuadro de preguntas y respuestas de abajo de su pantalla. Creo que ya tenemos 2 o 3 preguntas o comentarios. Hay una que está en español. Dylan, te pasamos la palabra. Let me see, because as always I cannot see. I Oh, don't know why. wait, wait, I wait. need to fix Déjenme that. ver, no sé por qué. Hay que arreglar algunos ajustes porque no alcanzo a ver las preguntas, pero aquí I está have, Marcela. one that says, Sí, hay una I'm not pregunta. sure it's related to Parkinson's, No but sé si está it says, relacionada what con causes Parkinson, fibroids pero in dice, women in ¿qué es lo que menopause? causa No, la not in fibroides en las Parkinson. mujeres en menopausia? But we have done. No tiene que ver con el tema, pero tenemos un programa que Dylan les podrá decir cómo acceder. Hemos hecho un programa ya sobre glutatión y la salud de la mujer. Tenemos, bueno, definitivamente sí, hemos hablado de los fibroides. Correct, yes, I will. Sí, correcto. En un momento compartiré el canal de YouTube del Dr. Gottman, en donde ustedes podrán ver prácticamente cualquier tema acerca de cómo Immunocal puede ayudar con algunas enfermedades. Entonces, en un momento lo anotaré en el chat.
I have another one. Does Tenemos raising otra pregunta. Dice, aumentar TSH, el glutatión, resuelve los síntomas de la ansiedad y depresión en pacientes de Parkinson avanzado. No puedo yo encontrar un estudio específico que analice el glutatión con depresión y ansiedad, pero supondría que sí ayuda porque si se aumenta el glutatión en personas con Parkinson avanzado, se ha demostrado que se mejoran los síntomas y, por supuesto, la depresión, la ansiedad y el declive cognitivo es parte de los síndromes del Parkinson ya en etapas avanzadas. Entonces, también hay investigaciones que analizan el glutatión y se ha demostrado que ayuda con depresión y ansiedad en personas comunes y corrientes. Por supuesto, también esto muestra beneficios. Entonces, considerando estos dos grupos de estudios, aunque no hay un estudio específico que analice este tema, pues uno puede suponer que sí, que el glutatión ayuda en estos casos. Ok, buena respuesta. I have one here. Tengo una aquí. Okay, so my husband has DX of Parkinson's due to vascular cause. Dice A mi temporary membrane esposo, fracture. The doctor tells us there is no way to reverse it. nos dice el doctor que no hay manera de revertirlo. El médico dice que Inmunocal puede Is that correct? Levodopa function? Yes. ayudar en la función livodopal. So the Sí, doc- es correcto. yeah, the doctor is El, I don't usually like criticizing Normalmente doctors. no but me this gusta doctor criticar a has otros made a médicos, pero false este assumption. médico ha hecho I una believe he suposición said that falsa. Inmunocal Creo que decreases dice que el levodopa, Inmunocal which is the name eleva of a, esta dopamina. Ese a es el dopamine, nombre de medication. de un medicamento, livodopa, es el nombre de un medicamento de dopamina. No hace un decremento, sino que mejora la función de la dopamina, lo cual permite que se use de manera más sostenida los fármacos que tienen dopamina, los cuales tienden a perder su efecto con el paso del tiempo. Si esto es lo que prescribe el médico, tendrán que investigar esto. Y sobre esto hay mucha información en PubMed, en la página de PubMed. ¿Hay alguna dosis recomendada para el Parkinson? I would definitely start Yo with 2 pouches a day. definitivamente comenzaría con 2 sobres por día See how the person para responds. ver cómo responde la If persona. there's a good response Si hay after a alguna couple buena weeks, then 2 respuesta pouches is después de fine. un par de semanas, entonces 2 sobres You está may have to bien. go on to 3 Puede or ser que 4 tengan pouches a que day. tomar 3 o 4 sobres But if por you're día. not in a hurry, Pero si no start tienen with prisa, 2 pueden and comenzar con increase it 2 gradually y aumentar over a couple of la weeks. dosis gradualmente en el transcurso de 2 semanas. I think I know the answer to this one, but I'm Creo going to que let yo you sé la take it. respuesta, pero a ver, le haré la pregunta. Si una persona tiene la enfermedad de Parkinson y utiliza inmunosupresores por un trasplante de riñón, ¿se puede recomendar utilizar Inmunocal? Si la persona recibió un trasplante de hígado, entonces, de riñón, no está indicado el Inmunocal. La persona no debe tomar Inmunocal. No es que yo haya visto que haya sucedido algo malo alguna vez, pero en teoría el sistema inmunológico se suprime cuando se utilizan inmunosupresores, se deprime. Es decir, se hace esto para evitar el rechazo del órgano trasplantado. Entonces, no se arriesguen, no fortalezcan el sistema inmunológico de alguien que probablemente puede terminar rechazando un órgano. Tengo una pregunta más por aquí. Una persona con enfermedad de Parkinson, ¿puede una persona que tiene Parkinson que ha sido operada con el microchip en el cerebro tomar Inmunocal? Una vez más, no hay ninguna investigación en torno a eso, pero dado que un microchip no es un órgano vivo, no debería afectar al microchip. Puede simplemente ser una terapia complementaria. El Inmunocal podría ser una terapia complementaria al uso del microchip. No veo por qué no deba tomarse, ¿no? Creo que podría ayudar. Crystal asks, could you mention again what Esta causes pregunta, ¿podría mencionar nuevamente qué es lo que causa el Parkinson? Parece que
Usted mencionó algo sobre los metales pesados. Sí, el Parkinson tiene varias causas. Los metales pesados, la toxicidad por metales pesados es algo que se ha comprobado que causa la enfermedad de Parkinson. Los metales pesados incluyen el hierro y creo que tendríamos que considerar también el aluminio. Y hay otros neurotóxicos como el plomo. Entonces los metales pesados tienden a ser muy tóxicos para los tejidos neurológicos y se han visto asociados con el inicio de la enfermedad de Parkinson. Regarding the number of pouches you En cuanto al recommended, nombre de sobres que usted recomendó para tomar, están preguntando si any of puede these, ser el platino o cuál sería el mejor que pudieran tomar. At least the blue one, the Al regular. menos el azul, al menos el regular. Certainly, Ciertamente, budget is not an si issue. el presupuesto no es problema, The platinum, el person platino may possibly benefit from the additional puede beneficiar a la persona, ¿no? Por las capacidades antiinflamatorias que tiene, pero ambos productos funcionan, el azul y el platino. This is, not necessarily on topic. Bueno, no necesariamente esto tiene que ver con el tema, pero me gustaría hacerle la pregunta de cualquier manera. The lady is asking, Una dama nos pregunta, ¿y alguna otra powder? 'Cause she sometimes- manera de encontrar el producto que no sea en polvo? A veces es difícil de mezclar, no es tan conveniente. ¿Qué nos podrían contestar al respecto? This is a question Esta es that una has been pregunta asked que ya for se ha almost hecho 30 years. desde hace 30 años. We have done so Hemos much work hecho investigating muchísimo into trabajo. how to make Hemos investigado mucho acerca de cómo hacer que el Immunocal sea user-friendly. un producto más amigable con su We usuario. tried compressing it Hemos into tratado de tablets. comprimirlo en forma de tabletas. The aspect of compressing it El damaged the aspecto de proteins. el hecho de comprimirlo daña las proteínas, entonces el Immunocal no permitía el aumento de glutatión tan bien como lo hace en forma de polvo. Pouring Y Immunocal into, Poner let's el say, Immunocal gel cap, por ejemplo, en cápsulas de gel, you'd have to take 10 grams pues se worth of- requerirían 10 gramos de píldoras, which again is lo not cual nuevamente no es conveniente. We have tried Hemos to intentado instantize the powder. de sintetizar el actually polvo. Big giveaway about es- other whey protein Y esto isolates. es algo que delata muchos otros Find that the vast majority of sueros de them are leche instantized. aislados, ¿no? Porque muchos están Instantization. sintetizados. The La chemical or instantaneación, es decir, el hacerlo de consumo physical of breaking instantáneo. down these Porque proteins finalmente el consumo that lo que they hace es, primero, both dissolve descomponer las proteínas de in tal whatever manera liquid that you que se mix them. disuelvan en cualquier So líquido en many el of que lo these other whey mezclemos. protein supplements are Entonces, so easy to muchos mix de los otros on their pleasure. muchos suplementos son muy fáciles But de when you mezclar. do that, Pero you cuando lose hacemos the eso, ability cuando to tienen esta raise facilidad, se pierde glutathione. la capacidad de So we're elevar el still glutatión. actually working Entonces on this seguimos 30 trabajando years en later, esto 30 trying años to come up después. with a Seguimos more tratando de friendly way encontrar to una manera deliver más our amigable de but we haven't come suministrar up el with it. Immunocal, pero But todavía no it hemos is a encontrado una sign, respuesta, pero sí, hay that the whey protein is undinatured. esta es una señal de que la proteína del suero de leche es Just to potente. kind of underscore Bueno, that pues point, quiero there's been many enfatizar este attempts punto. Ha habido up to this muchos point, atentos, pero the hasta este old-fashioned momento Immunocal powder el Immunocal can be a en little polvo a la antigüita inconvenient. puede ser un poquito Daniel, here, inconveniente, un poco you know, difícil but de it's still disolver. Sin embargo, es la mejor manera natural de aumentar sus niveles celulares de glutatión. Entonces siempre lo encontramos más conveniente. Hay otras maneras de mezclarlo. Pueden mezclarlo con yogur. Quien tenga problemas, a lo mejor puede intentar combinarlo con yogurt o poderlo poner 2, 3 cucharaditas de yogur. Yo normalmente lo mezclo con 4 cucharadas. No cambia el sabor tampoco del yogur, mejora la solución y me parece que es una manera muy buena y fácil de tomar el Immunocal. Cuando no logran disolverlo muy bien.
Yes, I have ¿Hay algo más? ¿Otra pregunta? Sí, tengo otra. No tiene que ver con inmunocal, pero sí tiene que ver con Parkinson. Entonces, ¿a qué generación se presentan nuevamente los síntomas si el abuelo padeció esta enfermedad y cuál es el estudio viable que debe hacerse a las siguientes I don't think I generaciones? quite understand the Creo que no question, but entendí muy bien la pregunta, pero I think they're talking about creo genetics. que están hablando de genética. There are available these days En la ways actualidad to check hay your maneras genes, and this disponibles all started para off with verificar tus genes. Todo esto a comenzó number of services for $100 or so. con Like, varios servicios que ofrecen esto por un par trying to remember de the name of the cientos common de one. dólares. No me acuerdo cómo se Do you llama la remember the prueba name, más Dylan? común. ¿Te acuerdas, One that Dylan, cómo everybody se gets their llama la genes prueba tested que on? todo mundo usa para conocer su Ancestry.com, genética? And- Ancestry, and- Ancestry.com. Sí, la prueba de Ancestry. yeah, those Sí, sí. tests. Vivimos, The tests are eso fue far muy more popular en el sophisticated. 2023 y las pruebas ahora And son mucho if más you go sofisticadas. online Si and you entras a look up some internet y services, buscas alguno de estos they're only servicios, about, I don't know, somewhere between no sé, 75 son and como $200, 75, cuestan but como you will get 75 o a $200 más o menos, huge y por esa uh, cantidad te amount of pueden genetic dar una information gran cantidad de to see información whether genética you para are ver si carrying any eres genes that are portador de defective algún gen really defectuoso thousands of en different diseases, miles de enfermedades including diferentes, incluyendo Parkinson's. la enfermedad So for de a small Parkinson. investment, Entonces, por you can una get inversión genes pequeña, looking at puedes whether you are going to develop saber a Parkinson's través or de whether tus you genes si have vas a a desarrollar tendency Parkinson o si to tienes la develop tendencia de Parkinson's, desarrollar whether you have Parkinson, o glutathione puedes saber gene si tienes abnormalities. una anormalidad en los And genes I receptores del believe glutatión. that in Es decir, yo the creo next que 5 en los years, as siguientes short as 5 5 años, years, everybody will be getting máximo en this done. 5 años, And todo el mundo within se va a 10 hacer years, esto. Y en 10 años, barring any esto ethical va questions, a newborn eliminar babies cualquier pregunta will ética, have ¿no? Y their los genes bebés recién sequenced, nacidos ya tendrán una and they secuencia will know right off the bat genética y conocerán what they need to desde un do, inicio what qué necesitan hacer, dietary changes they qué may cambios need, necesitarán what en su types of dieta, physical qué exercise they tipos de need, ejercicio what kind of físico risks they have necesitarán for certain hacer, qué diseases. tipo de Like I riesgo say, barring tienen ethical para desarrollar changes, algunas it may be a enfermedades. Y bueno, privacy issue as to obviamente pues whether hablo de this cuestiones éticas information might porque, be no sé, hay released. cuestiones de For privacidad example, en torno a si se debe divulgar if esa you have información o somebody's no. Por ejemplo, quien genes on tenga the board and algún they have a strong gen risk de for este tipo y a lo mejor alguien early tiene death or el riesgo de una muerte cancer, temprana o they de may not get desarrollar a job. cáncer, They may not puede get ser que esas insurance. personas a lo So mejor no les it's a den un very touchy empleo, no les den un issue, but seguro. it is Es un well sistema muy sensible, within pero our está scientific dentro de capability nuestras of capacidades determining these científicas things. And actuales it's el well poder within determinar your todo esto, capacity y además to get es these tests done posible ya and hacerte sent to you. estas And of course, these pruebas results will y be que te las envíen. Por supuesto, bueno, los resultados que te envían actualmente se envían a nivel privado. Doug, do you have any other question? I mean, I Doc, have ¿tienes some alguna here. otra pregunta? Yo tengo unas aquí. My Sí, husband is undiagnosed, but he mi does esposo have no está soft diagnosticado, Parkinson's, pero shuffling gait, memory loss. tiene MRI is Parkinson age. suave. He's been Tiene on two, problemas para caminar, pérdida de la memoria. for Se le 7 hizo months. una resonancia magnética How que se long ve should we normal. expect to see Ha estado changes? consumiendo 2 paquetes I would del have expected producto to see plata changes desde by hace 7 now meses. if that was a ¿Cuánto sufficient tiempo dose, habría que esperar para at ver a cambios? sufficient dose. Yo no creo que haya So, muchos cambios si ha tomado la dosis The suficiente. other thing is, Lo que sucede además would es he have que been worse? Would he have declined habría in que function considerar, had he ¿estaría not been peor? taking ¿Hubiera those two empeorado su función si no hubiera immunocomplex? tomado That's estos another 2 question. sobres de So what I inmunocal? would do, Lo que yo I haría would try giving him 3 es pouches tratar de and darle see what 3 happens. sobres por día y But ver qué I pasa. would Pero, not just pero throw no up my hands and say this simplemente isn't working and stop the immunical, bajaría la because guardia y he may decir, el decline after that. inmunocal At least no he está seems to funcionando, se lo voy a be retirar, porque stable después in de his tomarlo Parkinson's for 7 months. puede haber un declive. Al menos parece que durante 7 meses su Parkinson se ha mantenido estable. Another, go ahead, Dylan. Yes, Adelante, sorry. Dylan. I have my husband who has been just
taking Mi Immunocal for a esposo ha month. estado tomando Inmunocal desde hace un mes, pero no quiere tomar la medicación Livedopa. Mi pregunta ¿es posible que deje de tomar Livedopa y What que is the simplemente medication? tome Says levodopa. y que solamente Okay. tome Yeah, Inmunocal? no, ¿Cuál es el nombre del medicamento? I Levodopa. wouldn't stop the medication without No, yo no asking le a detendría, yo no physician. cortaría el uso o suspendería el uso del medicamento sin Immunocal preguntarle can al help, médico but de it cannot cabecera. El replace Inmunocal puede ayudar, pero no es un the activity of sustituto dopamine. de la actividad de la levodopa. Go ahead, Doc. Adelante, Doc. This is a good one. I Esta personally pregunta know es the buena. success story in this area, but, De hecho, personalmente yo conozco una historia de this also éxito apply en esta to área, pero Parkinson-like esto drugs, aplica not también Parkinson, people no trying solo to al Parkinson, sino a la persona que tiene Yeah, temblores. we would have to assume Sí, that it's habría well que worth suponer que trying vale the mucho la Immunocal pena because there are el several other entities probar el that might Inmunocal, cause intentar usarlo, tremors. porque And some of sobre them todo en will, personas in que tienen fact, temblores y muchas de respond estas personas to sí Immunocal. Now, Doc, you responden say al you Inmunocal. know Doc, tú dices que conoces someone who a would alguien benefit from this. que se benefició de esto. Es una historia anecdótica. La esposa de un amigo mío tenía temblores On two, it almost is gone, and on three, it's virtually undetectable. y Wow. primero, bueno, empezó a tener mejoras, bueno, empezó a tomar un sobre, empezó a mejorar, con dos básicamente desapareció, después empezó a reducir su dosis y empezó a regresar el problema, entonces se ha mantenido con 3 sobres por día y eso Very controla sus interesting. temblores Very corporales, pero no tiene Parkinson. There's a question Muy here interesante, aquí hay regarding, una pregunta además que tiene que ver con, glutathione precursor. bueno, no tiene que It's, ver con glutatión necesariamente, Cogniva pero dice also Cogniva help, even también slightly with puede Parkinson. ayudar, aunque sea un poco, con It la enfermedad de won't help Parkinson. the movement disorder. It may delay or improve No ayuda, cognitive function. no ayuda tanto para el But trastorno del it won't movimiento, help pero sí with puede the ayudar para la función strictly cognitiva, pero Parkinsonian no va a symptoms. ayudar exactamente con los síntomas más explícitos del Parkinson. Doc, do you have any question? Doc, ¿tienes una pregunta? Sí, hablaron de la toxicidad inducida por dopamina que causa aptosis. Aumentar el glutatión crea una respuesta funcional en... Yeah. Would that mean that stimulant-based medications that affect wakefulness and attention reduce decir, toxicity and side effect? ¿Esto produce algún efecto secundario? No sé si siguió mi pregunta. So let me Sí, put that sí into entendí. Déjame poner more, esto easier to understand de terms. una manera más fácil de entender, en términos más fáciles de entender. So, by giving dopamine, Al suministrar you're dopamina, replacing estás the loss of reemplazando dopamine that we see la in pérdida de dopamina que genera la enfermedad de But by giving Parkinson. dopamine, Pero al suministrar After a while, dopamina después de un dopamine tiempo, itself la dopamina en sí damages daña the normal dopamine producing cells. las células So que that normalmente producen la giving dopamina. dopamine Es is decir, a suministrar dopamina temporary fix es una solución that might temporal work que for puede a number of funcionar years, durante and algunos then its años effect y después kinda su wears efecto desaparece, deja de tener efecto. Glutathione El glutatión seems to protect parece these proteger dopamine producing cells a las células que producen la dopamina from the damages of dopamine en itself. contra del daño de la Now, dopamina what the misma. mechanism Entonces, is, ¿cómo es el I'm not sure mecanismo? whether that's been No worked estoy out, muy whether it seguro has to si do with free esto radicals tenga que ver or con whether los it has to do with radicales something else libres that o si tenga que ver con alguna external otra dopamine does. cosa. I'm really em, not sure. Por ejemplo, con la dopamina externa, no estoy muy seguro. The answer to the Entonces, person's la question respuesta a la remains pregunta de unanswered. esta... But No tengo la hopefully, over respuesta a the la pregunta de years, esta persona. it Todavía no hay will una become respuesta, clear. pero espero que con el paso de los años esto pueda What do aclararse. you think about Doc- adding doctor, ¿qué multiple piensa usted de resveratrol to agregar, patients with Parkinson? de dar más el otro producto a las personas con Parkinson? I think that it's something that should be added De to agregar, dice, ¿qué opina de agregar daily supplements. multiresveratrol al paciente Um, con Parkinson? There are many
Creo que hay muchos other factors suplementos, hay involved muchos in otros brain factores function that involucrados en la require función cerebral these que micronutrients. requieren So, estos yes, but this applies micronutrientes, to sí, Parkinson's, pero to esto Alzheimer's, and aplica even al to a Parkinson's, al normal aging brain. I Alzheimer think we e should all incluso a be cualquier cerebro taking normal en advantage proceso de of envejecimiento. our Creo que todos multipurpose deberíamos resveratrol supplement. aprovechar nuestra suplementación con multiresveratrol. Is it possible to have too much ¿Es glutathione? posible tomar demasiado o tener demasiado glutatión? This, I need to explain this one. Creo que esto lo tengo que explicar. Let me change the question. Les voy a cambiar la pregunta. Is it possible to take too ¿Es much posible Immunical? tomar demasiado Inmunocal? Because what Immunical does, Porque lo que hace it el provides Inmunocal es bioactive que cysteine, proporciona which is the cisteína major bioactiva, precursor la for cual glutathione es el production. precursor principal para la The answer producción is del no, you glutatión. La can't respuesta have es too no. much. No puedes nunca hacer Because demasiado. It's the Porque cell that makes es la glutathione. célula lo que hace el glutatión. After we reach Después a peak level of de alcanzar un nivel glutathione, pico de optimal glutatión, level of el nivel glutathione, óptimo de there's glutatión, something called negative hay algo que feedback se llama inhibition that kicks in. So retroalimentación a negativa. cell can't Entonces, make una more than célula its no optimal puede amount hacer of más glutathione. de su cantidad So you óptima can't de raise glutatión. Entonces, glutathione no se past a puede certain elevar level. el glutatión Now, más allá de un nivel if you're específico. eating Ahora, glutathione si or comes you're glutatión injecting y te estás glutathione, inyectando el then there's no glutatión, limit entonces no the hay un amount of límite glutathione en you la have. cantidad de glutatión que puedes So yes, you can have too much suministrarte. glutathione, but it's Sí, puedes not tener your demasiado body's glutatión, pero own no glutathione. es el It's glutatión que external produce tu glutathione. cuerpo, sino If que you sería use el glutatión Immunical, externo. you're Si tú only usas raising your Inmunocal, body's únicamente estás self-made aumentando glutathione, el which has glutatión que hace limitations, tu which cuerpo will en sus stop células, lo cual at tiene its limitaciones optimal porque level. las células dejan de But by producir el glutatión using cuando se alcance el nivel external óptimo. glutathione, Al which, utilizar, al suministrar el by glutatión de the manera way, externa, que a glutathione propósito, pills and intravenous glutathione, las píldoras de glutatión y el these are glutatión all intravenoso, todo esto 100% es 100%, genetically modified substances. estas son The sustancias way we 100% get modificadas glutathione genéticamente. is either La through manera the de use of certain obtener yeast glutatión or es a fungi través del or uso de certain bacteria. ciertos hongos o And de what we do ciertas is we bacterias. modify Y the lo que hacemos genes es que modificamos of los these genes fungi and de estos bacteria hongos so y that these bacterias de organisms tal manera produce que estos organismos produzcan glutathione. glutatión. And then we harvest Y the después glutathione from these bacteria cosechamos and from these el fungi. glutatión de And estos this is cultivos where bacterianos y de hongos, y glutathione es pills and ahí intravenous donde glutathione comes from. y de ahí de donde vienen las From píldoras de glutatión y el 100% glutatión genetically intravenoso. modified Es decir, provienen organisms. de I'm organismos not going to 100% make a modificados comment on genéticamente. No genetically quiero modified organisms, hacer but ningún this comentario acerca de los organismos is not modificados natural. genéticamente, pero eso no es natural. Good answer. Muy buena respuesta. This is a little off topic. Can someone with kidney disease who's not Pues on esto está dialysis? fuera del tema, pero alguien que tiene un trasplante, que recibe un trasplante de riñón People hace with kidney 4 disease años y both todavía está bajo on inmunosupresores, dialysis and not pero on quiere dialysis can take dejar de Immunocal. tomarlos, ¿podría usar Inmunocal? ¿Sería opción If they're para limited suspender el uso de to a los certain amount inmunosupresores? of protein that they Bueno, can take in a day, seguramente tienen they just have to un follow límite en those la cantidad de limitations. They have to proteína que tienen que calculate consumir, that each entonces hay pouch que of respetar Immunocal esos límites. Tienen que calcular, por ejemplo, que represents cada sobre 10 de grams of Inmunocal protein. So representa if 10 they're gramos de limited to 40 proteína. grams of Entonces, si protein, tienen el just límite de calculate in 40 that gramos de they've proteína, taken 10 hagan grams ese of protein. cálculo para asegurarse de que estén tomando The la cantidad de platinum proteína que tienen que tomar y no más. Ahora, el producto platino has some citrates in it tiene citratos. on the surface might look En la like it would superficie be problematic podrían parecer for problemáticos kidney para la enfermedad renal, for example, the por potassium. ejemplo, There el really isn't a potasio. lot of Pero potassium in realmente there. no hay mucho If your potasio en este doctor or producto, health pero professional, si su doctor o profesional de or la health salud consultant has a problem o consultor de with the salud potassium tiene citrate algún problema uh, con el in the citrato platinum de product, well, potasio just use del producto platino, pues utilicen regular Immunical, and simplemente el that's Inmunocal not an issue. regular y ahí no va a tener ningún problema. Actually, still, I mean,
Just so all of you know, Para que I've sepan, just shared the link acabo for de the Dr. compartir channel la with liga other del canal de topics. YouTube del I think doctor. that's Ahí about hay muchos kidney otros temas. disease, correct, Creo que por ahí hay un programa que habla de enfermedad renal, Thank ¿verdad, you. doctor? Yeah, Sí, thank you sí, for reminding gracias. me. Gracias por el recordatorio. Creo que ahí podrán contestar muchas de sus preguntas. Veo también que hay otra pregunta en este momento. Dice, por ejemplo, una persona que hace 4 años se trasplantó un riñón y todavía siguen inmunosupresores y los quiere dejar, ¿sería una opción el inmunocal? No, nunca lo hemos We've never intentado. tried that, Ron. Nunca hemos It's intentado an hacer interesting eso. question. Es una pregunta interesante. I've heard anecdotally Pero about creo people que who've had anecdóticamente sí, la gente que recibe, hay gente que recibe without any problem, but trasplantes I de can't, riñón y después toman inmunocal sin I ningún can't hang my problema, hat on pero that. We no puedo just don't know, comprometerme a and decir eso, I ¿no? should- the person Simplemente reject their no organ, it would be sabemos. a disaster. Sería un Whatever desastre happened si la because of the persona organ, rechazara el órgano y So eso we puede need to pasar por el stick with, inmunocal o por otra what cosa. we have Entonces, printed in the CPS apeguémonos and the PDR, a lo that que it's a contraindication. a lo que se ha establecido médicamente, porque esto podría ser una I think we have all contraindicación. our Muy bien, me parece que ya hemos contestado todas nuestras preguntas Great. referentes a la enfermedad de I can't Parkinson. really see the book here, but I want to talk for just one quick Bueno, minute about Dr. Gutman's quiero book. mostrar rápidamente este libro. Es el libro del doctor Gottman. Han hecho muy buenas preguntas, pero para mí este libro es una especie de Biblia. Tengo varias copias. Normalmente se las regalo a las personas que se unen a mi negocio, pero bueno, para ustedes, algunos que no hayan visto este libro les da una buena introducción al glutatión y también da el doctor Gottman aquí mucha información personal abordando diferentes problemas de salud de los que hablamos en esta serie. Y hay capítulos que profundizan en, por ejemplo, enfermedades cardiovasculares, todo lo que ustedes se puedan imaginar. Realmente es un muy buen libro y, doctor, quizás podría compartir con nosotros en dónde se pueden encontrar el libro. Gracias por el comercial, está muy bien. Sí, por supuesto, el libro lo pueden conseguir en Amazon, o bien pueden conseguir el libro en glutation.org. Esos libros los pueden conseguir muy fácilmente. Y los libros están disponibles en inglés, francés y español, ¿cierto? Sí, está disponible en inglés y español. La versión en francés está a punto de imprimirse, pero estoy buscando a alguien que quiera asumir este proyecto, tomar este proyecto. Ahora, hay copias más viejitas de la versión en francés, pero el libro nuevo todavía no está listo en francés. Tan pronto como esté listo, nos lo notifica, por favor. Muy bien. Gracias, caballeros. Muchas gracias, Dr. Gottman, por compartir su información, su sabiduría. Gracias por su paciencia con todas estas preguntas. Muchas gracias a Lucien por la interpretación en francés y gracias a Sergio por la interpretación en español. Y nuevamente, gracias gracias a todos por su tiempo. Ya prendieron la cámara Sergio y Lucien. Gracias. Realmente les agradecemos que se hayan tomado el tiempo de conectarse. Sabemos que están ocupados. Pero les agradecemos por su dedicación. Muchos de nosotros tenemos 27 años en este negocio, seguimos amando el producto, seguimos amando la empresa y creemos que lo mejor está por venir. Gracias a todas y todos. Nos vemos el próximo mes nuevamente en la Central del Glutatión.